A continuación, en esta presentación, vamos a trabajar sobre los contenidos del epígrafe 5.3, el reinado de Fernando VII, liberalismo frente al absolutismo y el proceso de independencia de las colonias americanas. Aquí tenemos la figura del protagonista de este epígrafe, Fernando VII. Bien, en primer lugar tenemos que destacar que esta etapa pues, es una lucha entre el liberalismo y el absolutismo. Lo tenemos aquí. ¿Por qué comento esto? Pues precisamente porque estamos en un momento en el que las ideas liberales pues están divulgando, extendiendo, especialmente por Europa y América, pero sin embargo en este momento estamos también en un proceso de restauración. Tenemos que ponernos en situación y es que Napoleón acaba de ser derrotado y las grandes potencias europeas están luchando por mantener las estructuras del antiguo régimen. Y en ese sentido, pues una de las funciones que tiene el Congreso de Viena es mantener ese estatus de las monarquías absolutas más importantes de Europa. Centrándonos en la figura del monarca, de Fernando VII, tenemos que decir que a su vuelta de la gran independencia había estado exiliado voluntariamente en Francia, en París. Absolutistas le mandan un documento que se llama Manifiesto de los Persas, en el que enuncian que no debería dar por válido todos los acontecimientos que han tenido lugar durante su ausencia en momento de guerra, ya que no debe ser válido, ¿no? Y en ese sentido, el rey va a ser permeable a esas demandas y firmará el conocido Decreto de Valencia, por el que anula la Constitución de 1812 y todas las medidas que se habían tomado al amparo de este documento legal. En esta diapositiva vamos a empezar a explicar el primer periodo del gobierno de Fernando VII. Tiene como nombre sexenio absolutista y va del 14 a 1820. ¿Por qué se caracteriza este momento? Pues especialmente por un momento de represión y restauración. Represión frente a todos aquellos liberales que iban en contra de su idea política y restauración de las antiguas estructuras absolutistas. ¿En qué se van a ver reflejada esta restauración? Pues os he citado aquí algunos, ¿no? Abolición de libertad de prensa, vuelta a la Inquisición, vuelta a la sociedad estamental, regreso a los jesuitas, regreso a los señoríos, todas aquellas cosas que habían sido anuladas en la Constitución de 1812, pues de alguna manera retornan. La vuelta al sistema fiscal anterior, en el que contribuían solamente las clases populares, va a provocar una crisis de la hacienda pública, es decir, no va a haber fondos para poder pagar las deudas o las inversiones que tiene que hacer un Estado. En este sentido, pues podemos destacar que se van a producir pronunciamientos. Vamos a explicar un poquito en detalle qué es esto. Un pronunciamiento es un alzamiento militar que tiene como objetivo cambiar al gobernante o al menos sus políticas. Y no podemos olvidar que va a haber muchos militares que han luchado por España contra la invasión francesa que no van a estar de acuerdo con un retroceso a nivel político. Y en este sentido vamos a destacar pronunciamientos militares de Espoz y Mina en Pamplona, que fracasó, Porlier en La Coruña, que fracasó, pero, sin embargo, el lanzamiento de general Quiroga y Riego en 1820, en Cádiz, cabeza de San Juan, estaban al mando de un ejército que Iberoamérica, va a tener éxito. ¿Y cuál va a ser el objetivo de ese pronunciamiento? Pues el siguiente. Fernando VII debe jurar la Constitución, los principios de ese documento, y lo van a conseguir, ¿vale? Cambiando un poco el signo político del gobierno de Fernando VII e iniciando otra etapa que tiene como nombre Trienio Liberal. En esta diapositiva vamos a ver las características de la etapa denominada Trienio Liberal, que va del 1820 a 1823. En primer lugar, ¿qué medidas se van a tomar? Pues es un poco deshacer otra vez lo que había hecho Fernando VII, es decir, se va a volver a aplicar el sistema fiscal que había en Cádiz, supresión de las órdenes monacales, desamortización de tierras de la Iglesia. Como veis, tiene un sentido anticlerical que va a culminar con la eliminación de la Inquisición. Especialmente las medidas del sistema fiscal y de las desamortizaciones tenían como finalidad pues sanear la hacienda pública y que pudieran pagar las deudas que tenía el Estado. En ese sentido, las medidas que se van a tomar durante este trienio va a provocar que podamos diferenciar entre tres tendencias políticas. En primer lugar, los doceñistas o moderados que desean que el espíritu de las Cortes de Cádiz pues, sea el que prevalezca y las medidas políticas sean las que se aprobaron en ese documento. Los veinteañistas o exaltados, que son los que
van detrás un poco del movimiento del general Riego, que quiere medidas mucho más profundas que las que se realizaron en 1812. Y por último, los absolutistas o realistas, que ellos creen que el sistema político que debe de reinar es el absoluto, ¿no? Y están a favor del monarca. En este sentido, vamos a destacar un movimiento muy curioso que se dio aquí. Se conoce como la regencia de Urgel. Y ahí es que va a haber una sublevación de la Guardia Real en el Pirineo. Se va a establecer una regencia en la sede de Urgel, en el que se piensa que el rey no ha perdido su autoridad y que allí defiende los derechos auténticos, ¿no? del monarca. Esto no va a tener tampoco mucho éxito, ¿no? A nivel europeo, ¿por qué os cuento esto? Tenemos que tener en cuenta que Fernando VII, aunque había firmado la Constitución de 1812, realmente él no estaba de acuerdo con ello. Estaba conspirando para retornar a su poder absoluto. Y en ese sentido, en el Congreso de Viena hay uno de los acuerdos que llega a los países es que si alguno de los países miembros de este Congreso está en peligro su poder absoluto, Europa se reserva el derecho de poder intervenir militarmente. Y así pasó. ¿Vale? Os señalo aquí en esta fotografía en el que en el Congreso de Viena se reúnen y aprueban en otro congreso, que es el de Verona, intervenir España. Se manda al duque de Angulema al mando de un ejército francés, que son los 100.000 hijos de San Luis, entran en España y sin mucha oposición pues van a conseguir que el rey Fernando VII, que lo tenemos aquí, pues otra vez obtenga el poder absoluto. No es que no lo tuviera antes, sino que era un poder limitado, pero con la llegada de este ejército, pues otra vez el rey se ve con fuerza como para reclamar su poder absoluto que él considera legítimo. Bien, en esta última etapa se llama década ominosa. Hay que decir que una vez que Fernando VII recupera el poder, el general Riego es acusado de traición y será ejecutado. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Pues otra vez a una dura represión contra todas aquellas ideas liberales. Hay que decir que sí que se va a dar un retorno, ¿no? del antiguo régimen, pero parcialmente, ¿no? Por ejemplo, elementos como la Inquisición ya no van a volver. En ese sentido, también se van a implementar diferentes reformas, ¿no? Se va a crear un Consejo de Ministros con un carácter consultivo, presupuestos generales anuales para tratar de moderar el gasto público, se crea la Bolsa de Madrid o el Banco de San Fernando, ¿no? Medidas de alguna manera liberales con el objetivo de modernizar el Estado, o sea, aunque el rey sigue ejerciendo una monarquía absoluta, pero buscando esa mejora económica. Hay que decir que estas reformas económicas van a traer en un primer momento inversión privada para la industria textil o la industria siderúrgica, pero no va a ser suficiente. Es decir, no nos podemos olvidar que el Estado va a perder mucho dinero cuando en 1824 se pierden las colonias americanas, era una fuente de ingresos muy importante, y que el sistema agrario español era muy atrasado, sistema de caminos muy deficiente, y eso, a pesar de ligeras reformas, no va a provocar una mejora espectacular que haga que España tenga una economía bueno, pues fuerte, ¿no? En este sentido, vamos a seguir siendo con una estructura económicamente débil. ¿Qué vamos a encontrarnos a nivel político? Bueno, pues todas estas medidas va a provocar un descontento en realistas o absolutistas y en liberales. Es decir, ninguno va a estar muy satisfecho, ¿no? Y en este sentido destacamos pues dos movimientos, ¿no? De los realistas, pues se llama la guerra de los malcontentos o los agraviats, que se da en Cataluña, que será reprimida. Y por los liberales se dará un intento de pronunciamiento por el general Torrijos, que como veis aquí en este cuadro, pues no terminará muy bien, ¿no? Será ejecutado. Y la fase final del reinado de Fernando VII, pues va a estar marcada por su sucesión, que veremos en la siguiente diapositiva. Bien, pues esta última etapa, este último momento del reinado de Fernando VII, va a estar marcado por el rey no tenía sucesión en forma de un hijo varón. Y esto en esta época pues era algo delicado, ¿no? En ese sentido se postulaba su hermano Carlos María Isidro, ¿no? Que lo tenemos aquí en esta fotografía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues Isabel, que era hija de Fernando VII, pues el rey va a tomar una decisión bastante controvertida. Y es que promulga lo que se conoce como la pragmática sanción, anulando la ley sálica. ¿Esta ley sálica qué es?
pues era una ley que impedía gobernar a las mujeres, ¿no? Fernando VII, digamos que instaura esta pragmática sanción, pues una tradición que había de Castilla, en que las mujeres podían gobernar, véase Isabel la Católica, y esto va a causar bastante revuelo. Hay que decir que en una situación en la que el rey Fernando VII estaba enfermo, consiguen que la vuelva a poner en vigor esa ley sálica, pero posteriormente, cuando se le pasa la enfermedad, la vuelve a anular. A la muerte de Fernando VII, en virtud de esa pragmática sanción, pues quien va a asumir el gobierno va a ser, en teoría, su hija Isabel, pero como era todavía muy joven, quien lo hará será su madre, María Cristina, ¿no? Que gobernará como regente en el nombre de Isabel. Eso va a provocar lo que se conoce como el inicio de las guerras carlistas, es decir, los partidarios de que el auténtico sucesor de Fernando VII tiene que ser Carlos María Isidro y los partidarios de reconocer esa última decisión del rey de la pragmática sanción en el que reconoce a Isabel como reina legítima. En esta diapositiva vamos a ver los antecedentes. Pues en primer lugar, quien lidera esta independencia van a ser los criollos, que estaban descontentos con las medidas. ¿Quiénes son los criollos? Pues son hijos de peninsulares que han nacido en América. ¿Por qué estaban descontentos con las medidas? Porque España lo que tenía en América era un monopolio comercial y político, ¿no? Y en este sentido, pues ellos reclamaban tener más independencia o más autonomía. ¿Cuáles van a ser las ideologías que van a motivar esta independencia? Pues especialmente dos, lo que sería la Revolución Francesa, como ejemplo, o la emancipación de América de los ingleses. Eso va a ser un poco fuente de inspiración. Y en segundo lugar, quiero destacar que a nivel un poco funcional, España había perdido mucha flota en la batalla de Trafalgar. Esa flota era vital para las conexiones entre el continente europeo y obviamente el americano. Y bueno, pues el que haya poco contacto pues facilita también este movimiento. Y cómo no, pues la invasión francesa de España, que va a provocar un vacío de poder que va a ser aprovechado en ese aspecto para organizar esta independencia. Bien, en esta independencia vamos a diferenciar diferentes fases, ¿no? Hay que decir que inicialmente se crearon juntas de defensa con la invasión de España por parte de los franceses, que eran leales a Fernando VII. Pero que poco a poco los criollos van a tomar el control y estas juntas van a ser depuestas o cambiadas y van a deponer, a retirar a los virreyes y capitanes generales que estaban controlando este territorio. A pesar de la Constitución de 1612, que otorgaba más libertades, incluso reconocía a los americanos también como ciudadanos de pleno derecho, este movimiento va a ser ya imparable. Entonces se van a dar insurrecciones en México, destacando la figura del cura Hidalgo, Simón Bolívar en Venezuela o José Gaspar en Francia. Este movimiento será un poco aplacado y detenido con la vuelta de Fernando VII, pero vamos a ver cómo en la siguiente etapa pues se retoma. Y es la que se dan en 1816 y 1824. Esta lucha estuvo mucho más organizada, ¿no? Aquí van a destacar figuras como Simón Bolívar o San Martín. ¿Qué territorios van a ser las que se van independizando? Lo tenemos en este mapa, ¿no? Inicialmente, pues se va a independizar Argentina y poco a poco este movimiento se va a ir extendiendo hacia otros lugares, pues destacando, por ejemplo, Simón Bolívar, que va a liberar Ecuador, Venezuela y Colombia. San Martín va a lograr la independencia de Chile e Iturbide de México. Perú será el último territorio que se resista a esta independencia, pero finalmente van a ser derrotados las tropas que se mantenían leales a Fernando VII en la famosa batalla de Ayacucho, ¿no? En el que va a destacar pues Simón Bolívar y San Martín. En ese sentido, tenemos que decir que el movimiento independentista de estos territorios que tenía España en América, bueno, pues va a tener éxito y a partir de ahí, pues a pesar de que se mantenga algún tipo de relación económica, pues van a ser del todo independientes. Finalmente, lo que va a ocurrir es que las únicas colonias que va a tener España va a ser Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y esto va a provocar pues un agotamiento de la hacienda y crisis económica, puesto que se va a dejar de recibir oro y plata de las colonias y también, sobre todo, se pierde un mercado propio cerrado que tenía España, en el que España mandaba allí manufacturas
y el pueblo de las colonias pues lo compraba, ¿no? Era algo muy rentable. Y por último, a nivel internacional, pues España va a perder un prestigio que la va a hacer, bueno, pues pasar a una potencia de segundo orden. Vamos a destacar algunas de las fuentes históricas que os podían caer, pues por ejemplo un mapa de pronunciamiento de griego, un cuadro de Fernando VII, la llegada de los 100.000 hijos de San Luis a rescatar a Fernando VII, la ejecución del general Torrijos, la ejecución del general Riego, la ejecución de Mariana Pineda, que fue ejecutada como símbolo de represión durante la última etapa de Fernando VII, un mapa en que se detalle el proceso independentista de las colonias americanas, o a nivel de textos, pues el manifiesto de los persas, que os he destacado antes, el decreto de Valencia, por el que anula la Constitución, la pragmática sanción derogando la ley SAR, y por último también, pues podría caer un texto en el que el Fernando VII anula la pragmática sanción en ese momento que él estaba enfermo, ¿no? Aunque luego otra vez la vuelve a poner en vigor. Bueno, pues hasta aquí llega este epígrafe. Espero que os haya resultado útil y claras explicaciones. Muchas gracias.